compartir. En la clase anterior, ¿no es cierto?, habíamos llegado, ¿no es cierto?, a un punto en que decíamos, mira, nosotros podíamos tener, dimos cierta característica de las curvas de indiferencia. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que tenían una pendiente negativa, que eran cóncavas, ¿no es cierto?, cóncavas hacia afuera, convexas hacia el origen, que no se tocaban entre ellas, ¿no es cierto?, en fin, varias cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, habíamos dicho sobre los mapas, sobre estos planos de indiferencia, ¿no es cierto?, que en la práctica denotaban los niveles de utilidad de las personas, ¿ok? Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, también varias cosas, ¿no es cierto?, varias cosas que son importantes de tenerlas claras. Lo primero, ¿no es cierto?, dijimos es que estas curvas de indiferencia, esta forma de ver el... ¿Ustedes están viendo todo esto la pantalla o no? Sí, profe, sí se ve. No sé por qué, pero no me veo en la estoy compartiendo igual. Ya, yo no los veo a ustedes, lo siento. Habíamos entonces comentado, ¿no es cierto?, de que el problema que teníamos, ¿no es cierto?, era que ya, ahí estamos. Eso me interesa ver por lo menos algunos de ustedes en la pantalla. Aunque sean puros monitos nomás los que veo ahí, fotos y cosas. Lo que decíamos, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, ¿no es cierto?, lo que habíamos quedado en la clase anterior, ¿no es cierto?, era que si nosotros teníamos un plano de bienes X e Y, ¿no es cierto?, hagámoslo como que sea más parecido al colegio, ¿no es cierto?, bienes X e Y, ¿no es cierto? De nuevo lo hice al revés, seré burro. Mucho sueño parece hoy día. Dos tipos de bienes, ¿no es cierto? Nosotros podríamos dibujar entonces un mapa de contornos, ¿no es cierto?, si quiere, de indiferencia, ¿ok? Este esquema, ¿no es cierto?, decíamos, y en este punto, ¿no es cierto?, lo que me interesa es discutir dos o tres cosas, ¿no es cierto?, que son bien importantes más adelante, ¿ok? Lo primero, ¿no es cierto?, es que este esquema, ¿no es cierto?, es tremendamente subjetivo. Cada persona tiene sus propias curvas de indiferencia, ¿ok? Digamos, ¿no es cierto?, de hecho, la forma de estos planos de indiferencia, ¿no es cierto?, no son más que una manera, ¿no es cierto?, de darse cuenta, ¿no es cierto?, de cómo funciona la demanda por cosas, ¿no es cierto?, por bienes, servicios, ¿no es cierto?, de las personas. Esto no es más que la base, ¿no es cierto?, de un modelo teórico, ¿no es cierto?, que después tiene aplicaciones prácticas por la vía de, qué sé yo, de los modelos estadísticos y qué sé yo qué, ¿no es cierto? No es más que eso por ahora, pero tiene implicaciones fuertes. Una de las cosas que habíamos dicho, ¿no es cierto?, habíamos explicado en la clase anterior la cuestión de la utilidad marginal decreciente, ¿no es cierto?, que explicaba, ¿no es cierto?, esta forma de las curvas, ¿no es cierto? Una de las derivaciones fuertes que tiene esta forma de las curvas, digamos, es que, vamos a decirlo acá, ¿no es cierto?, lo vamos a dejar anotadito por un rincón, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, la gente no se especializa en el consumo, no se especializa en el consumo. En el consumo de nada. ¿Qué significa eso? Creo que lo comentamos también en la clase anterior, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, la gente en algún minuto, qué sé yo, la desutilidad que le proporciona la abundancia en un determinado bien, ¿no es cierto?, lo hace en determinado momento preferir algo más de otro tipo de bienes, ¿ok? No existen las personas, eso se conoce como las soluciones esquina, ¿ok? No existe esa posibilidad muy teórica, ¿no es cierto?, de que las personas consuman de solamente un bien, ¿ok? Y eso es los agregados que ustedes quieran, ¿ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que la gente está dispuesta a tolerar, por ejemplo, qué sé yo, algo de contaminación, algo de, qué sé yo, de delincuencia, ¿no es cierto?, con tal de no pagar muchos impuestos, por ejemplo, ¿ok?
significa, ¿no es cierto?, que la gente no va a consumir solamente aquellas cosas que les hagan bien, sino que también algunas cosas que sean ricas, y punto, y nada más, ¿cachai? La no especialización en el consumo, ¿no es cierto?, es una derivación súper fuerte de este esquema. Si ustedes estudiaran ingeniería comercial o algo por el estilo, ¿no es cierto?, eso lo lleva a funciones no lineales, ¿no es cierto?, de preferencias entre los distintos bienes. ¿Ok? Yo diría que una segunda cuestión, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que los bienes X e Y, ¿no es cierto?, por algo le pusimos X e Y. ¿Ok? Estos son los X, Y, ¿no es cierto?, son cualquier bien. Cualquier bien. ¿Ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, eso permite más adelante, ¿no es cierto?, cuando veamos teoría de la justicia, por ejemplo, vamos a decir, mira, que si yo, a lo mejor pensemos, por ejemplo, que X es el ingreso que yo recibo, el ingreso mío, por ejemplo. Y acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo podría tener, qué sé yo, el ingreso de los vecinos, el ingreso de los vecinos, o de los amigos, o de quien sea, ¿ok? Y esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, por ejemplo, derivar, qué sé yo, demandas por caridad, por ejemplo. ¿Ok? La gente compra caridad, ¿no es cierto?, como compra cualquier otra cosa. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, la gente dona en la iglesia, al hogar de Cristo, ¿no es cierto?, y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, simplemente porque le importa, ¿no es cierto?, lo que pasa con las otras personas. En ese sentido, la condición de las otras personas, ¿no es cierto?, no es más que otro bien dentro de la canasta de consumo, ¿no es cierto?, que puedan tener un consumidor cualquiera. ¿Ok? Esto nos va a llevar a cuestiones como la demanda por caridad, ¿no es cierto?, como la aversión a la desigualdad, ¿no es cierto?, y una serie de otras más cosas, ¿no es cierto?, que son un poquito más complejas, ¿no es cierto?, en el tema de justicia distributiva. ¿Okay? Y además, yo diría que es probablemente lo más importante de todo, ¿no es cierto?, o sea, una de las cuestiones más prácticas que tiene, ¿no es cierto?, es que esto nos permite, ¿no es cierto?, deducir, ¿no es cierto?, se puede deducir, ¿no es cierto?, una teoría de la compensación. De la compensación. Porque lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, estos planos de indiferencia, ¿no es cierto?, es que yo puedo obtener el mismo nivel de bienestar con distintas combinaciones de bienes. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que si una persona está en un punto como este, experimentando un nivel de utilidad U0, ¿no es cierto?, y lo llevo a una situación como esta, en que tiene más de un bien, pero menos del otro, ¿no es cierto?, a condición de que esté en el mismo nivel de utilidad, la persona no tendría por qué estar molesta, ni tendría por qué estar de ninguna manera sorprendida, ¿no es cierto?, porque en realidad estamos hablando de que estos dos puntos son enteramente equivalentes en términos de bienestar, de utilidad, ¿ok?, de esta cosa rara, ¿no es cierto?, que le llamamos utilidad ahora, ¿no es cierto?, y que no tiene una métrica, ¿no es cierto?, bien definida. ¿Ok? Básicamente, esas son las utilidades prácticas que tiene, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. ¿Ok? Por supuesto, ahora lo que vamos a ver en clase, ¿no es cierto?, un poco para soltar la mano, un poco para deducir cómo funcionan algunas de estas cosas. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿no es cierto?, de cómo podrían ser las curvas de indiferencia de distintas situaciones. ¿Ok? Pero esto es como, yo diría que son como las tres cuestiones más centrales, ¿no es cierto?, de este análisis, ¿no es cierto?, para el caso de ustedes. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, también les permite entender un poco mejor cómo funcionan las personas. Entonces, les propongo, ¿no es cierto?, que veamos algunos casos, ¿no es cierto?, un poco ¿cómo se llama?, para entender mejor, ¿no es cierto?, si quiere esta idea de las curvas de indiferencia. Veamos un caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, en que digamos que los bienes X, ¿no es cierto?, sean, digamos, bicicletas azules. Y los bienes Y van a ser bicicletas blancas. Pregunta, ¿no es cierto?, en nuestro plano de indiferencia. ¿Cómo serán las curvas de indiferencia entre bicicletas azules y bicicletas blancas? ¿Alguna idea? Si tuviéramos una clase presencial, ¿no es cierto?, yo los haría pasar la pizarra, ¿no es cierto?, pero como eso no se puede, ¿no es cierto?,
Se los voy a decir yo directamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pero me interesa, ¿no es cierto?, que la pienso en un segundo, ¿no es cierto?, a ver si se les ocurre alguna idea de cómo podrían ser unas curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, frente a estos dos tipos de bienes. Son dos bienes bien raros, ¿no es cierto? Mira, pensé de la siguiente manera. Supongan, ¿no es cierto?, de que si yo estoy en un punto 1, 1 aquí, por ejemplo. ¿Ok? Tengo una bicicleta blanca y una bicicleta azul. ¿Cómo será eso, ¿no es cierto?, respecto de tener un punto como este, por ejemplo, en que yo tengo dos bicicletas blancas, ¿no es cierto?, y ninguna bicicleta azul. Este punto que está acá. ¿Habrá alguna diferencia de utilidad entre tener una bicicleta blanca y una azul o tener dos bicicletas blancas? Parece que no, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, si yo tengo solamente dos bicicletas azules, ¿no es cierto?, y ninguna blanca, ¿no es cierto?, en realidad me da lo mismo tener bicicleta. Lo concreto es que tengo dos bicicletas. Y dos bicicletas del color que sea, ¿no es cierto?, son simplemente dos bicicletas. Probablemente, ¿no es cierto?, esta cosa sea una línea recta. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, nuestras curvas de indiferencia no son, como habíamos dicho antes, no son curvas, no son cóncavas hacia afuera, ¿ok? Son líneas rectas. De hecho, yo podría decir, oye, y supongamos ahora que yo tengo, no sé, 4 bicicletas, ¿ok? 2 y 2. Este es el punto que está acá. Aquí tengo dos bicicletas blancas y dos bicicletas azules. Bueno, esta curva de indiferencia que está acá, ¿no es cierto?, también va a ser probablemente una línea recta, ¿no es cierto?, paralela a esta primera curva, ¿no es cierto? Esta debería ser paralela con esta otra, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿no es cierto?, está más afuera, hay un mayor nivel de utilidad, ¿no es cierto?, porque tiene más bicicletas. Y en realidad da más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, si es que se trata de bicicletas azules, blancas, moradas, rojas, o lo que sea. ¿Se dan cuenta? En este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de bienes que son fuertemente sustitutos. Llamémosle sustitutos para no hablar de fuertemente. Estos son bienes sustitutos. ¿Ok? Son bienes que son prácticamente idénticos, ¿no es cierto? La diferencia entre una bicicleta azul y una blanca, ¿no es cierto?, es que probablemente a algunos de ustedes les recuerde un club de fútbol y nada más. Y probablemente la gran mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, van a ser partidarios de tener bicicletas azules y les van a caer muy mal las bicicletas blancas, pero aparte de eso, nada más. ¿No es así? Eso. Otro ejemplo. Ahora supongamos, ¿no es cierto?, que los bienes X son, no, salgamos de la bicicleta, digamos que son zapatos izquierdos, y los bienes Y son zapatos derechos. Los bienes Y son zapatos derechos. ¿Cómo sería en ese caso, ¿no es cierto?, las curvas de indiferencia de bienes, de estos dos bienes? Piénsenlo medio minuto. ¿Cómo creen ustedes que serían las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, entre zapatos izquierdos y zapatos derechos? ¿Raro el ejemplo, no? ¿Quién Que grita? no hay. No hay qué. Nos vamos a silenciar así para que no escuchar cosas que no queremos escuchar. Bien, ¿cómo serán las curvas de indiferencia entre zapatos izquierdos y zapatos derechos? ¿Alguna idea? Piénsenlo de la siguiente manera de nuevo. Supongamos que yo tengo un zapato izquierdo, ¿sí? Sí, claro, tengo uno acá, y tengo un zapato derecho, uno. Ese podría ser un punto de nuestra curva de indiferencia, ¿no es cierto? Un punto. Y ahora, supongamos que yo agrego zapatos izquierdos solamente. O sea, yo les digo, mira, aquí tenía un zapato izquierdo más. ¿Ustedes estarán más contentos por tener un zapato izquierdo más?
Lo más probable es que no, ¿ok? Salvo que alguno de ustedes tenga una sola pata o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero lo más probable, ¿no es cierto?, es que a ustedes les dé lo mismo tener un zapato izquierdo y un zapato derecho que tener un zapato izquierdo y dos zapatos derechos. Porque hay un zapato que no lo pueden usar, que no les sirve para nada. ¿Ok? O sea, en definitiva, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, entonces, este punto que está acá, ¿no es cierto?, debería estar en la misma curva de indiferencia, ¿no es cierto?, que este otro que está acá. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, este trazo, ¿no es cierto?, estaría dentro de la misma curva de indiferencia. Lo mismo pasaría, ¿no es cierto?, con el caso de los zapatos derechos. O sea, si yo tengo dos zapatos derechos acá, me da lo mismo, ¿no es cierto?, si es que tengo un solo zapato izquierdo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este punto que está acá también debería estar dentro de la misma curva de indiferencia. Fíjate tú que en este caso las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, serían angulares. La utilidad de la persona, ¿no es cierto?, aumentaría con el número de pares de zapatos, no con los zapatos sueltos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, un punto como este estaría en otra curva de indiferencia, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de dos zapatos, dos zapatos izquierdos y dos zapatos derechos. O sea, aquí yo tendría, ¿no es cierto?, de nuevo, otra curva de indiferencia en una forma angular. Y si tengo tres, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, voy a tener una situación parecida a lo que hemos mostrado antes, ¿no es cierto?, por acá arriba. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, estos bienes son fuertemente complementarios. Estos bienes son complementarios. ¿Ok? Agregar más de un bien, ¿no es cierto?, cuando se trata de bienes complementarios, ¿no es cierto?, no aporta a la utilidad. Porque los bienes se consumen de manera conjunta. De hecho, si ustedes van a una tienda o una zapatería, ¿no es cierto?, no pueden comprar zapatos de a uno, no pueden comprar zapatos sueltos, les venden los pares. ¿Ok? Esto suena como estúpido, ¿no es cierto?, suena como obvio, ¿no es cierto?, pero fíjate que las curvas de indiferencia de nuevo no cumplen, ¿no es cierto?, con lo que habíamos dicho antes. Estamos hablando de nuevo de curvas de indiferencia lineales, ¿no es cierto?, y además angulares. O sea, agregar más de un bien a partir de este punto no aporta nada de utilidad. Estamos en la misma curva de indiferencia. ¿Estamos claros? Exactamente la misma historia. ¿Estamos claritos con eso? Bien. Vamos a otra situación. ¿Cómo serán las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de que, a ver, digamos que los bienes X ahora, ¿no es cierto?, son medio ambiente limpio. Medio ambiente limpio. Y los bienes Y son impuestos. Importante, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero tener más medio ambiente limpio, ¿no es cierto?, voy a tener que pagar más impuestos, probablemente, ¿no es así? Por lo tanto, ¿no es cierto?, las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, que nosotros dibujemos a partir de esto, ¿no es cierto?, nos va a decir, oye, ¿cuánto es la disponibilidad de la gente, ¿no es cierto?, a pagar impuestos para tener un medio ambiente más limpio? ¿Cómo será el mapa de indiferencia en ese caso? Pensemos, ¿no es cierto?, que estamos hablando, ¿no es cierto?, de... Aquí tenemos medio ambiente limpio. Y aquí tenemos impuestos. ¿Lo puse bien? ¿O al revés? Aquí lo tenemos como... No, aquí está bien. Aquí lo tengo los impuestos. Se me fue. ¿Cómo serán los curvas de indiferencia en ese caso? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estamos hablando ahí? Un detalle. Cuando dijimos al principio, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal de los bienes era decreciente, ¿no es cierto?, eso nos permitía inferir de que estábamos hablando de bienes buenos, de cosas que la gente quería, que la utilidad, por lo tanto, aumentaba, ¿no es cierto?, con el consumo de bienes. Pero aquí en este caso tenemos un bien raro, un bien entre comillas, ¿no es cierto? Tenemos impuestos. Los impuestos no son bienes. A la gente no le gusta pagar impuestos. ¿No es así? Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno diría, a ver, momento, Elena, lo primero que uno tendría que observar, ¿no es cierto?, es que en la medida que los impuestos sean más altos, la utilidad debería ser menor. ¿No es así?
Pero la utilidad, ¿no es cierto?, debería aumentar, ¿no es cierto?, con el medio ambiente limpio. ¿Entendés? Bueno, eso significa, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Significa, ¿no es cierto?, que yo en realidad voy a tener curvas de indiferencia ahora, ¿no es cierto?, que tienen una característica muy rara, son con pendiente positiva. Estas curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, van aumentando, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que yo tengo más medio ambiente limpio, pero disminuyen con los impuestos. ¿Se dan cuenta? Creo que te está diciendo esto, ¿no es cierto? Te está diciendo, mira, yo soy indiferente, ¿no es cierto?, con un ambiente muy sucio, ¿no es cierto?, cero ambiente limpio, ¿no es cierto?, pero sin impuestos. Y sería más o menos igual de feliz, digamos, con unos impuestos muy altos y con un impuesto con un medio ambiente relativamente limpio. Este punto, digamos A, está en la misma curva de indiferencia que el punto B. El punto B tiene muchos impuestos, pero también tiene medio ambiente limpio. ¿Ok? Evidentemente, ¿no es cierto?, mientras más el medio ambiente esté más limpio, ¿no es cierto?, sin pagar impuestos, ¿no es cierto?, yo voy a estar más contento. Este punto, como C, ¿no es cierto?, claramente es mejor que A. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero estar igual que C, ¿no es cierto?, pero pagando impuestos, ¿no es cierto?, entonces yo tendría que tener un medio ambiente mucho más limpio, ¿no es cierto?, como un D. ¿Ok? Fíjate que aquí aparece otra cosa rara, ¿no es cierto? Aquí aparecen, ¿no es cierto?, unas curvas de indiferencia con pendiente positiva. Pero la razón de eso, ¿no es cierto?, es porque se trata, aquí tenemos en este eje, ¿no es cierto?, en el eje Y, ¿no es cierto?, tenemos un bien que es un no bien, es un impuesto. ¿Ok? Acá tenemos un bien. ¿Ok? Esta es una forma de presentarlo simplemente el asunto, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, inferir algunas cosas. Más directamente, más adelante, ¿no es cierto?, qué sé yo, la gente que trabaja con temas medioambientales, por ejemplo, va a poder inferir, ¿no es cierto?, qué sé yo, una tasa de impuestos verdes, por ejemplo, ¿no es cierto?, que permitan hacer que la gente sea más feliz. ¿Ok? Pero este es otro caso. ¿Ok? Pensemos en un quinto caso. Supongamos que X, ¿no es cierto?, ahora sean impuestos, ¿no es cierto? No sé, a ver, o sea, que salgamos del tema medioambiental. En fin, a ver, se me está ocurriendo pura estupidez nomás. Supongamos, ¿no es cierto?, que estos sean, al modo de Jesucristo, ¿no es cierto?, X sean latigazos. Latigazos. ¿Ok? Y el Y, ¿no es cierto?, sean patadas. Fíjate que en este caso estamos hablando de dos males. ¿Ok? Dos formas de tortura, si se quiere, latigazos y patadas. ¿Cómo serán las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, de estos dos, digamos, bienes o males? Curva de indiferencia entre latigazo y patadas. ¿Ok? Está difícil, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de imaginarse cómo podría ser esto. En principio, observen una cosa. En este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de dos males. Por tanto, lo primero que uno debería observar, ¿no es cierto?, que en realidad la utilidad no va, no va para allá. Eso no. Ahora la utilidad va en esta otra dirección. Las personas van a ser más felices, ¿no es cierto?, cuando tengan menos latigazos y menos patadas. ¿Ok? Con todo, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, por muy forzado que parezca, ¿no es cierto?, de todas maneras se puede aplicar, ¿no es cierto?, algo de lo que hemos aprendido acá. ¿Ok? En realidad, las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, cuando se trata de males, deberían ser algo así como esto. Solo que, ¿no es cierto?, el nivel de utilidad, ¿no es cierto?, va ahora en esta dirección. ¿Ok?
Fíjense que aquí lo puse como un ejemplo bastante, ¿cómo te lo digo? Bastante poco, ¿cómo te lo dijera? Lo puse de manera bastante ingenua, ¿no es cierto? Pero uno podría decir esto, podría ser impuestos y desigualdad, por ejemplo. O sea, uno podría decir, mira, esto va hacia acá también, porque estamos hablando de dos males también. Fíjate, ¿no es cierto?, que esta curva, ¿no es cierto?, esta forma de esta curva, ¿no es cierto?, nos dice que la desutilidad, es decir, el dolor, el desagrado que te producen los males, ¿no es cierto?, también tiene una tasa de utilidad marginal, pero que es creciente. O sea, si ustedes miran estos gráficos, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que, si yo estoy en un punto como este, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de la leche y los tarros de pescado, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo, pero al revés, ¿ok? Vamos a cambiar de lápiz, de color de lápiz. Si usted está en un punto como este, por ejemplo, ¿no es cierto? En un punto como ese, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ustedes estarían dispuestos a cambiar una unidad, ¿no es cierto?, recibir una patada menos, ¿no es cierto?, a cambio, ¿no es cierto?, de todas estas X, todos estos otros latigazos. ¿Ok? Si ustedes están recibiendo, ¿no es cierto?, muy poco del bien, del mal, y, ¿no es cierto?, las patadas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en un punto como este, ¿no es cierto?, ustedes, para cambiar esto mismo, ¿no es cierto?, necesitan, ¿no es cierto?, entonces un cambio muy pequeño en el bien X. Pensemos, a ver, eso está como del ancho del lápiz, por ahí, más o menos eso. Que no está muy bueno para dibujar el lápiz. Se dan cuenta que hay una diferencia notoria, ¿no es cierto?, en el cambio, en la sensibilidad, ¿no es cierto?, que tienen las personas frente al mal, ¿no es cierto?, cuando va cambiando la percepción de la cantidad relativa del mal. Cuando yo tengo muchos y pocos X, ¿no es cierto?, yo estoy dispuesto a recibir muchos X para disminuir X, para disminuir algo de Y. El Y, ¿no es cierto?, ya me resulta especialmente desagradable, que me estén pegando, ¿no es cierto?, 200 patas por minuto, por ejemplo. Yo voy a pedir que me cambien, ¿no es cierto?, 100 patas por alguna cantidad de bien X, por alguna cantidad de latigazos. Sin embargo, si ustedes están en una situación como esta otra, ¿no es cierto?, en la cual están recibiendo pocas patadas, ¿no es cierto?, pero muchos latigazos, ¿no es cierto?, entonces la relación cambia. Ahora, para dejar de recibir la misma cantidad de patadas, ¿no es cierto?, yo estoy dispuesto a sacrificar una cantidad mucho menor de latigazos. ¿Se dan cuenta? Esta forma, ¿no es cierto?, nos permite inferir algo respecto, ¿no es cierto?, del comportamiento frente a los males de las personas. ¿Ok? Y eso es algo que también, de nuevo, ¿no es cierto?, uno podría inferir, ¿no es cierto?, respecto al comportamiento de las personas. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de curvas de indiferencia que denotan cierta, ¿cómo podríamos llamarlo?, que denotan cierto comportamiento y permiten además darse cuenta de qué significa esto. Piensen por un minuto, por ejemplo, que si yo, bueno, a ver, con este tipo de cosas, ¿no es cierto?, uno puede, como les digo, se desarrollan modelos, ¿no es cierto?, que nos permiten entender un montón de decisiones que toman las personas. Esto no es solamente la decisión entre zapatos, latigazos y cosas de ese estilo. Esas son cuestiones para el colegio, ¿no es cierto?, para la universidad, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, en realidad, este mismo esquema analítico, ¿no es cierto?, se utiliza, por ejemplo, para el caso, ¿no es cierto?, en que las personas deciden ganar plata. ¿Cuánto van a trabajar las personas en el mercado? Fíjate que lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es una decisión, ¿no es cierto?, entre el dinero, ¿no es cierto?, y el trabajo. O sea, lo que yo tengo son dos tipos de bienes, parecido a un bien y un mal, si se quiere, ¿no es cierto?, que son horas trabajadas e ingreso. ¿Se dan cuenta? Las horas trabajadas y el ingreso, ¿no es cierto?, entonces determinan, ¿no es cierto?, una elección del propio trabajador. Con eso determina, ¿no es cierto?, cuánto va a trabajar y cuánta plata va a ganar. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, ¿no es cierto?, no es la única manera de plantear este tipo de problemas. Uno podría decir, mira, ¿por qué no le ponemos en vez de horas trabajadas, le ponemos, qué sé yo, algo que sea como más entretenido para verlo en dos bienes? Se puede, pero es más indirecto, ¿no es cierto?, si quiere el análisis. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el análisis vendría a ser el mismo. Si yo digo, mira, ingreso, la gente trabaja para ganar plata, ¿no es cierto?,
Entonces, ¿no es cierto?, los bienes que está buscando, ¿no es cierto?, son, uno, plata, ¿no es cierto?, para comprar cosas, ¿no es cierto?, y segundo, ¿no es cierto?, está pensando, la alternativa a salir al mercado a trabajar, a ganar plata, ¿no es cierto?, es quedarse en la casa rascándose la guata, ¿no es así? No, bueno, a ver, en los libros de texto van a encontrar la palabra ocio para esa decisión. La palabra ocio en castellano chileno, digamos, tiene connotaciones peyorativas, como feo, ¿no es cierto? Un ocioso es un tipo como vago, como flojo, ¿no es cierto?, como lo que sea. Pero no es necesariamente así. En realidad es una mala traducción del término leisure en inglés, ¿no es cierto? Y leisure, ¿no es cierto?, en inglés significa, más bien significa actividades que no son de mercado. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ustedes mismos, por ejemplo, en este momento están haciendo leisure, están estudiando. No están trabajando. No significa que estén rascándose la guata. El leisure, ¿no es cierto?, denota todas las actividades, ¿no es cierto?, que no son de mercado. O sea, si alguno de ustedes, por ejemplo, qué sé yo, le gustan tocar instrumentos musicales, por ejemplo, a lo mejor estaría muy feliz en su casa, ¿no es cierto?, tocando piano en vez de tener que estar trabajando, ¿no es cierto? O alguno de ustedes podría ser un deportista, ¿no es cierto?, qué sé yo, y a lo mejor le gustaría estar entrenando, ¿no es cierto?, corriendo, haciendo cualquier cosa en lugar de estar trabajando. Esas son las alternativas reales, ¿no es cierto?, que enfrentan las personas. Las personas tienen que elegir, ¿no es cierto?, entre el tiempo que usan para hacer cosas que les gustan, ¿no es cierto?, o tienen que ir a trabajar para ganar plata. Y de nuevo, podemos aplicar este modelo. Y eso nos va a mostrar ciertos resultados que son súper interesantes también. Este mismo modelo se aplica para el caso del ahorro, por ejemplo. ¿De qué se trata el ahorro? ¿Por qué la gente ahorra? ¿Alguna idea por qué la gente ahorra? ¿Ni la más remota? Bueno, la gente ahorra, ¿no es cierto?, básicamente porque espera, ¿no es cierto?, recibir dividendos, ¿no es cierto?, y espera consumir más en el futuro. De coco, ¿no es cierto? La gente ahorra, ¿no es cierto?, por ejemplo, para comprar activos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que les permitan a su vez liberar platas en el futuro. O sea, la gente ahorra, por ejemplo, para comprarse una casa. ¿Y para qué hace eso? Bueno, porque está aburrida de pagar arriendos, ¿no es así? No quiere seguir pagando arriendos en el futuro, ¿no es cierto?, y por lo tanto ahorra para comprarse una casa, ¿no es cierto?, y liberarse de la carga financiera que significan los ahorros, el pago de arriendo. O qué sé yo, o junta plata en una cuenta, en un fondo mutuo, lo que sea, ¿no es cierto?, de modo tal de que los intereses, ¿no es cierto?, después le permiten consumir más que hoy día, ¿ok? Cualquiera de esas razones, ¿no es cierto?, nos dice, mira, a ver, el ahorro, ¿no es cierto?, no es un bien en sí mismo. La gente no es feliz teniendo unos numeritos guardados en el banco. Lo que está haciendo la gente, ¿no es cierto?, en realidad es acumular recursos, ¿no es cierto?, para consumir más en el futuro. ¿Ok? Si quieren, vamos haciendo una especie de lista de las aplicaciones que hemos estado mirando hasta acá. Una aplicación que vimos, ¿no es cierto?, era el caso del mercado del trabajo. El mercado del trabajo, ¿no es cierto?, nos dice, mira, aquí la elección que tenemos, ¿no es cierto?, es entre horas de ocio, digamos, horas de ocio, y ingreso. Lucas, ¿no es cierto?, que la gente gana, ¿no es cierto?, cuando va a trabajar. Estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, del caso del ahorro. Y fíjense, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no es cierto?, que lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es una contraposición, ¿no es cierto?, entre el consumo presente, el consumo hoy día, ¿no es cierto?, y el consumo en el futuro. ¿Estamos, Sancho? Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que de aquí nosotros podíamos inferir, por ejemplo, la demanda por caridad. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, esta elección voluntaria, ¿no es cierto?, entre donar o quedarme la plata yo para farreármela, ¿no es cierto?, de hecho es la base, ¿no es cierto?, de algunos criterios de justicia distributiva, ¿no es cierto? Pero eso básicamente, ¿no es cierto?, es de nuevo lo que tenemos, ¿no es cierto?, acá, que tenemos que elegir entre los, digamos, el ingreso mío y el ingreso del prójimo. ¿Estamos claros? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante este modelito, ¿no es cierto? Porque, entre otras razones, porque nos permite, ¿no es cierto? De hecho,
más adelante uno puede construir, ¿no es cierto?, ecuaciones matemáticas, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y testear e inferir, ¿no es cierto?, qué es lo que opina la gente, cuáles son, podemos inferir a partir de la conducta de las personas, ¿no es cierto?, cuáles son sus decisiones respecto a este tipo de bienes, ¿ok? A la gente, ¿no es cierto?, en general en este modelo uno dice, mira, la gente trabaja, ¿no es cierto?, en función de lo que le guste la plata, ¿ok? Ahorra, ¿no es cierto?, en función de lo que quiera consumir en el futuro. Si no le importa el futuro, ¿no es cierto?, no va a ahorrar nada, ¿ok? Va a donar, ¿no es cierto?, si es que le importa el bienestar de las demás personas que conviven con él en el país, en la ciudad, donde sea, ¿ok? Básicamente la idea, ¿no es cierto?, está acá. De hecho, ¿no es cierto?, al principio de este curso hablamos, ¿no es cierto?, de la aplicación de cosas como esta, ¿no es cierto?, al caso de la delincuencia, ¿ok? De nuevo, el delincuente está enfrentado, ¿no es cierto?, ahí a una decisión, ¿no es cierto?, que es el castigo por el delito, ¿no es cierto?, versus los ingresos obtenibles por el delito. De nuevo, otro modelo parecido a este, ¿ok? En pocas palabras, ¿no es cierto?, este instrumental, ¿no es cierto?, nos sirve no solamente ¿cómo se llama?, para inferir cosas respecto del consumo de ciertos bienes, ¿ok?, sino que también incluso para el desarrollo de ciertas actividades, ¿no es cierto?, que son bastante más interesantes, ¿ok? Vamos a volver sobre estos temas, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que tengamos algunas herramientas más adicionales, ¿no es cierto? De nuevo, vamos a hacer una descripción, ¿no es cierto?, de un punto más que interesa en este lugar. Y vamos a meternos cualitativamente, ¿no es cierto?, en el análisis de estos mismos mercados, ¿no es cierto?, en el caso, cuando tengamos un poquito más de herramientas, porque eso nos va a permitir ya inferir un poquito cosas que van un poquito más avanzadas. Porque hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que hemos visto entonces es la estructura de preferencia del consumidor, de las personas, ¿ok? O sea, cómo les gustan las cosas a las personas, cómo toman decisiones, ¿no es cierto? Y a partir de una estructura lógica muy básica, ¿no es cierto?, que fue la que vimos hace unas clases de atrás, ¿no es cierto?, que decíamos, mira, las personas son capaces de ordenar las preferencias, son transitivas, que si yo quiero, no hay problemas ¿cómo se llama?, de indefinición, son densos los mapas de indiferencia, ¿no es cierto? Y dijimos que había una cierta utilidad marginal decreciente, nada más, ¿ok? Todo lo demás lo dejamos, ¿no es cierto?, a la situación puntual de cada caso cualquiera. Eso es la estructura de preferencias de las personas. Eso es, digamos, la psicología, ¿no es cierto?, que está detrás del comportamiento del consumidor, la psicología que se usa en economía, que es súper elemental. Falta algo más. Las personas, ¿no es cierto?, toman decisiones, ¿no es cierto?, basado, lo habíamos dicho al principio del curso, en un problema de escasez, ¿ok? Y la escasez, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, son las restricciones que enfrentan las personas para, al momento, ¿no es cierto?, de tomar sus decisiones de consumo o lo que fuere que quiera usar o comprar, ¿ok? Siempre hay restricciones. Las personas nunca pueden comprar todo lo que quieren, ¿no es cierto?, ni pueden acceder a todo lo que les gustaría, ¿ok? Si no, no estaríamos hablando de economía, estaríamos hablando de psicología, biología o otra cosa, ¿ok? Por lo tanto, falta un pedacito, falta una parte, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a llamar, ¿no es cierto?, la restricción. Lo que vamos a ver ahora, entonces, es la restricción. La restricción, ¿ok? La restricción, ¿no es cierto?, en general puede ser casi cualquier cosa, ¿no es cierto?, que restrinja las posibilidades de las personas, ¿ok? Un agricultor, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, probablemente va a enfrentar una restricción bien rara, ¿no es cierto?, porque sus posibilidades de consumo, ¿no es cierto?, van a depender de cuánto produzca en el campo. ¿Se dan cuenta? Y ahí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una función de producción, es una cuestión bastante complicadita. ¿No es así? Una persona, un indigente, ¿no es cierto?, por ejemplo, probablemente no va a tener mucho cómo elegir, ¿no es cierto?, entre los bienes que consume. Va a poder elegir sobre un margen pequeño, ¿no es cierto?, pero en general va a acceder a bienes, ¿no es cierto?, que son los que la gente regala. O sea, él no toma la decisión de qué consumir, sino más bien consume lo que consigue. ¿No es así? La mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, lo que tiene, ¿no es cierto?, es alguna predicción de sus ingresos, ¿no es cierto?, que responde al esfuerzo que ha desarrollado, ¿no es cierto?, al salario, a lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con su trabajo, etc. ¿Ok? Es decir, pensemos que si yo una persona que trabaja por un sueldo, ¿no es cierto?, sabe más o menos cuánto es la plata que recibe todos los meses. Punto. ¿Ok? En base a eso, ¿no es cierto?, entonces puede consumir o no. ¿Ok? Por tanto, sabe lo que puede comprar, ¿no es cierto?, con el sueldo que tiene, ¿ok?, dada su estructura de preferencia. En la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, la gente funciona de esa manera, ¿ok? Que si yo incluso una persona que no esté a sueldo, ¿no es cierto?,
no tiene mucho sobresalto. Digamos, pensemos que si yo un tipo que tiene un negocio, por decirte algo, ¿no es cierto?, conoce más o menos el ciclo de actividad de su negocio, o sea, sabe más o menos cuánto vende y cuánto gana, y por tanto tiene una idea, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que puede gastar. ¿Ok? Bien, lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en este caso, porque por una cuestión de simplicidad, simplemente vamos a trabajar con una restricción presupuestaria. ¿Ok? Es decir, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que las personas están enfrentadas a una restricción, ¿no es cierto?, que corresponde simplemente a un presupuesto, un monto de plata que tiene que gastar, que puede gastar a lo largo de un mes. Pensemos en un sueldo, pensemos en las ganancias mensuales, pensemos en algo, ¿no es cierto?, que sea más o menos predecible por ahora, ¿no es cierto? No tiene por qué ser predecible, ¿no es cierto? Basta con que sea estimable. Pero vamos a decir, mira, las personas tienen un presupuesto, ¿ok? Por simplicidad, partamos de esta idea, ¿no es cierto? La gente tiene un presupuesto. Un presupuesto, ¿no es cierto?, que lo vamos a llamar ingreso. Este ingreso, ¿no es cierto?, por una cuestión de simplicidad, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor o igual, ¿no es cierto?, que, bueno, que la sumatoria de los precios de los bienes Y por la cantidad de los bienes Y que consuma, desde I igual 1 hasta N. Y ahí les dio urticario, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Saben ustedes lo que es este signo que está acá? Esta letra sigma. No, ¿Lucía? No, profe. No lo sabían, no lo saben, de verdad, no lo saben. Yo recuerdo que, No, yo recuerdo que este signo ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Lo tendrían que haber visto para la PSU. ¿Ok? Pero bueno, pero en todo caso no es importante, digamos. O sea, simplemente sigma significa la sumatoria de los precios de los bienes por la cantidad de los bienes que consumen. Para hacerlo simple, el ingreso tiene que ser mayor o igual, ¿no es cierto?, en este mundo de los bienes que estamos trabajando acá hasta ahora, ¿no es cierto?, al precio de los bienes X, ¿no es cierto?, por la cantidad de los bienes X, ¿no es cierto?, más el precio de los bienes Y por la cantidad de los bienes Y. En ese sentido, esto es una restricción por esa razón, ¿no es cierto?, porque ustedes no pueden comprar más que lo que les alcanza la plata. O sea, si ustedes tienen una luca, ¿no es cierto?, podrán comprar, no sé, 5 calugas, ¿no es cierto?, o podrán comprar un helado de estos de, en fin, cualquiera de esas cosas, ¿ok? O combinaciones de bienes de ese estilo, ¿ok? Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el presupuesto, esta restricción presupuestaria, ¿ok? La restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, nos dice básicamente, ¿no es cierto?, qué es lo que puede comprar las personas y qué es lo que no pueden comprar. ¿Estamos claros? Esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, estamos pensando en esta expresión, ¿no es cierto?, simplemente denota el caso, ¿no es cierto?, en que yo tenga muchos bienes, ¿ok? El signo sumatoria denota una suma como esta, ¿ok? O sea, esto es igual, ¿no es cierto?, al precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2 más el precio del bien n por la cantidad del bien n. Eso es todo. Eso significa sumatoria, chanchitos. ¿Ok? Eso significa sigma, esa letra Y. ¿Ok? Es un símbolo muy convencional en matemática. Bien. Esto es básicamente. ¿Ok? Aquí le presento, ¿no es cierto?, la versión más simplificada, ¿no es cierto?, entonces, de la restricción presupuestaria que tienen las personas, ¿no es cierto?, los consumidores. ¿Ok? Y esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, tiene una expresión gráfica también. ¿Ok? Si quieren, podemos verlo analíticamente, ¿no es cierto?, pero para seguir un poco lo que veníamos hasta ahora, ¿no es cierto?, para hacerlo más simple la cosa, vamos a verlo gráficamente. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que estoy hablando de los mismos bienes X e Y que estábamos hablando recién. O sea, en este mismo gráfico, ¿no es cierto?, de bienes X y bienes Y, ¿no es cierto?, yo puedo representar esta restricción presupuestaria. ¿Ok? Decíamos, el ingreso, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor o igual, ¿no es cierto?, que el precio del bien X por la cantidad del bien X, más el precio del bien Y por la cantidad del precio del bien Y. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no consumo nada del bien Y, por ejemplo? Si yo no consumo nada del bien Y, ¿no es cierto?, este Q es cero. Esto que está acá, todo esto que está acá es cero.
el ingreso, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser mayor o igual que el precio del bien X por la cantidad del bien X. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Yo voy a llegar a que QDX, ¿no es cierto?, es igual a el ingreso partido por el precio del bien X. QDX, eso me suena. Este punto que está acá. QDX igual al ingreso partido por el PDX, ¿no es cierto?, va a ser un punto de mi restricción presupuestaria. ¿Estamos claros? Bueno, ¿Puedes repetir? lo obvio, ¿no es cierto?, ahora es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si yo no consumo nada del bien X? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, el ingreso va a ser igual, mayor o igual que el precio de Y por la cantidad del bien Y. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, la máxima cantidad, ¿no es cierto?, que yo voy a poder consumir, ¿no es cierto?, Q de I, ¿no es cierto?, va a ser menor o igual que el ingreso partido por el precio del bien Y. Q de I, me suena, por acá. Y eso, en este punto exactamente, ¿no es cierto?, eso es igual a el ingreso partido por el precio del bien Y. Suena obvio, ¿no es cierto?, eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, si yo les digo, mira, tú tenís no sé, 10 lucas, por ejemplo, y las cajas de cigarros valen 5 lucas cada uno, y los helados valen lucas cada uno. Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que tú puedes comprar 2 cajetillas de cigarros, obvio, ¿no es cierto?, porque cada una vale 5 lucas, o puedes comprar 10 helados. ¿Sí? En los casos extremos, en que tú no consumas nada del otro bien. Si tú no consumes nada de helado, ¿no es cierto?, significa que las 10 lucas te las vas a comprar en cigarros. Si cada cajetilla de cigarros vale 5 lucas, ¿no es cierto?, puedes comprar 2 cajetillas de cigarros. Si tú no compras cigarros, ¿no es cierto?, y solo compras helado, ¿no es cierto?, puedes comprar hasta 10 helados, ¿no es cierto?, porque cada helado vale 1 luca. Fin de la historia. Eso es lo que estoy reflejando en estos puntos. Ah, pero un momento, ¿y qué pasa, ¿no es cierto?, si yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero comprarme una cajetilla de cigarros y lo demás en helado. O sea, en ese caso tenemos, ¿no es cierto?, una cajetilla de cigarros que vale 5 lucas, ¿no es cierto?, y las otras 5 lucas en helado. Una cajetilla de cigarros y 5 helados. Muchos helados. Fíjate, ¿no es cierto?, que esa combinación es una combinación lineal de estos dos puntos. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que lo que tengo acá es una recta. Vamos a poner, pintarla de otro color además. La vamos a pintar de color azul. Ahí está, es una recta. No me queda muy recta, pero no importa. Estos chanchitos tienen un nombre. Esto es lo que se conoce como la restricción presupuestaria. ¿Estamos claros? Eso es la restricción presupuestaria, ¿ok? Eso define entonces la frontera de posibilidades que tiene el consumidor, ¿no es cierto?, para comprar bienes y servicios, bienes cualquiera. ¿Ok? Reiteramos, ¿no es cierto?, estamos hablando del mismo plano de los bienes que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, con las curvas de indiferencia, pero ahora estamos viendo qué es lo que puede hacer. Hasta mientras vimos las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, estamos viendo qué es lo que quiere hacer el tipo, ¿ok? Lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es qué es lo que puede hacer el personaje, nuestro consumidor, ¿ok? Y ahí está el monito. El tipo puede comprar, ¿no es cierto?, cualquier combinación de bienes, ¿no es cierto?, hacia acá. Si él quiere comprar esta cantidad de bienes X, no puede, ¿no es cierto?, porque no le alcanza. Si quiere comprar acá, tampoco puede porque tampoco le alcanzan las lucas. O acá tampoco. Todo lo que esté por arriba de la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, no lo puede comprar porque no le alcanzan las lucas. ¿Ok? Solamente puede comprar, ¿no es cierto?, hasta este nivel. Hasta el nivel que tenemos acá definido en esa línea. Esta restricción presupuestaria, chanchitos, es súper importante. ¿Ok?
Es sumamente importante, ¿no es cierto?, porque define la restricción. Ya habíamos dicho que en economía, ¿no es cierto?, todo lo que está, de todo lo que habláramos, ¿no es cierto?, se trataba de bienes escasos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto es lo que define la escasez. Hasta ahí nomás puedo comprar y fin de la historia. Bien. Esto sí que tendrían que haberlo visto ustedes en álgebra, ¿no es cierto?, porque ustedes tienen la PSU todos, ¿no es cierto?, por lo tanto esto deberían saberlo. ¿Cuál será la pendiente de eso? ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos pendiente, no es cierto? Yo no, profesor, yo la PSU la di poniendo C de Cristo. ¿Llegué? La No te PSU de escuché. matemática yo la respondí poniendo C de Cristo nomás, no sé cuál es la pendiente ahí. Y pasaste por el colegio así como por la puerta, digamos, ¿o no? Sí, no, a mí o sea, todo lo que fue matemática, cuando era joven iba en el colegio, no le ponía mucha atención, pues, así que yo no recuerdo Cristel me cuál es la dice, yo pendiente. no di PSU, convalidé. ¿De dónde venís tú, Cristel? ¿Cómo no diste PSU? ¿Qué significa eso de convalidé? ¿De dónde vienes tú? Del CFT. Nunca he dado la PSU tú. No, ya. Por si acá estoy hablando a través del chat con la Cristel, por si acá para los demás. Nunca diste la PSU, pero pasaste por el colegio, me imagino, eso sí. Ahí aparecía álgebra lineal, ese tipo de cosas. Bien. No interesa mucho, ¿no es cierto?, en realidad el punto, ¿no? Pero sí vale la pena, ¿no es cierto?, porque vamos a ver algunos resultados que son interesantes, ¿no es cierto? Y que, ¿cómo se llama? Que en este punto, ¿no es cierto?, va a ayudar, ¿no es cierto?, saber ese dato, ¿ok? Digamos, analíticamente ustedes tienen que haber visto en alguna parte, ¿no es cierto?, cómo era la expresión de una recta. La línea recta ustedes se la definían analíticamente, ¿no es cierto?, como I igual a un cierto A más un MX. Y ustedes les decían, ¿no es cierto?, mira, está A, ¿no es cierto?, en coeficiente de posición, M es la pendiente, y son dos relaciones, es una relación entre dos variables, ¿ok? Esto es una recta, ¿no es cierto?, porque hay infinitos valores de Y y de X, ¿no es cierto?, que satisfacen esta ecuación, cualquiera que fuera, ¿ok? Es una recta, ¿ok? Bien, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, entonces es saber, lo que nos interesa, la pregunta que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, es cuál es la pendiente de esta recta, el M, ¿ok? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿No es cierto? Eso va a ser un dato útil que lo vamos a utilizar más adelante, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Supongan, ¿no es cierto?, que I es igual, nos movemos a lo largo de la recta, ¿no es cierto? Por lo tanto, I va a ser igual al P de X por el Q de X, ¿no es cierto?, más el P de I por el Q de I, ¿sí? Y despejemos I, ¿les tinca? Eso significa que Q de I, ¿no es cierto?, el I, va a ser ¿qué cosa? Bueno, va a ser el ingreso, ¿no es cierto?, partido por el precio de I, que no es más que una constante, ¿no es cierto?, menos P de X, Q de X, partido por P de I. Partido de X, idiota. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí está lo que estábamos buscando. Esto es igual a I, ¿no es así? Esto es X, ¿ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí ya tengo una expresión de la recta parecida a esta que está acá. Parecida a esto, ¿ok? Aquí tengo, esto llámenle A, si quieren, ¿no es cierto? Y aquí tengo P de X sobre P de I en negativo, como la pendiente. Esta pendiente que está acá, ¿no es cierto, chanchitos? Es P de X sobre P de I. Dato importante, ¿ok? Obvio, ¿no es cierto? De hecho es bastante obvio. ¿Cuánto más X puedo comprar, ¿no es cierto?, si dejo de consumir Y? Bueno, la proporción que hay entre la razón de precios, así de corto. ¿No es así? O sea, si yo dejo de comprar una cajetilla de cigarros, ¿cuántos helados puedo comprar? Bueno, el precio de la cajetilla de cigarros partido por el precio de los helados. 5 sobre 1. Listo, 5. Eso es lo que nos está diciendo esto que está acá. La razón de precio, ¿no es cierto?, de los bienes en el mercado, ¿no es cierto?, nos mide a
de qué manera puedo cambiar los bienes en el mercado. O lo que es lo mismo, esto me dice, ¿no es cierto?, cuánto vale, ¿no es cierto?, que si una cajetilla de cigarro en función de los helados. Una cajetilla de cigarro vale 5 helados. ¿Ok? O un helado vale un quinto de cajetilla de cigarro. Es lo mismo. Un quinto de cigarro, ¿no es cierto?, son 4 cigarros. Eso es lo mismo que un helado. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cuál es la idea, ¿no es cierto? Aquí yo estoy expresando, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, en la relación de intercambio de mercado, ¿no es cierto?, entre los bienes. ¿Ok? Y eso es la pendiente, ¿no es cierto?, de mi restricción presupuestaria. Soltemos un poquito la mano con este tema de la restricción presupuestaria. Ya sabemos de qué se trata. ¿Dudas sobre este punto? A ver, paremos un minuto. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Muy enredado la cosa o no? Profesor, para mí sí está un poco enredado. Aún no logro entender muy bien. ¿Qué Está cosa? un poquito... Cuéntale, papá. ¿Qué la ecuación me cuesta ¿Se marea con la... entenderla. Muchos números y muchas letras. Hombre, ejemplo numérico. ¿Te tinca? Porque toda la gente hace eso. Eso es matemática elemental, ¿no es cierto? Y por lo tanto no debería haber problema con ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Si quieren, hagamos un ejercicio numérico, ¿no es cierto? Antes de pasar a otra cosa. Ok, veamos, digámoslo de esta manera. Supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes están decidiendo si comprar, nos ponemos bien específico o puede ser genérico. Pongámonos bien específico, ¿ok? Un poco para aclarar un poco este punto. ¿Ok? Supongan que ustedes, ¿no es cierto?, no sé, vienen saliendo de la universidad a la 1 de la tarde, ¿no es cierto?, entrar a la clase a las 8, ¿no es cierto?, van largos de hambre, ¿no es cierto?, y tienen 2 lucas. No, malo. Vamos a usar el signo monetario chileno. ¿Ok? Tienen 2 lucas. 2 lucas. Esa es la luca. ¿Ok? Y con 2 lucas, ¿no es cierto?, ustedes pueden elegir, ¿no es cierto?, entre comprar, ¿no es cierto?, con 2 lucas pueden comprar, ¿no es cierto?, a ver, y van al kiosco, a la cafetería que está ahí al lado de la biblioteca, ¿no es cierto?, y se encuentran con que el tocomple, es decir, el completo vale luca, 1 luca. ¿Estamos? Y una bebida vale 500 pesos, solamente para complicar, vale 500 pesos, ¿ok? Lo que es igual a 0,5 lucas. ¿Estamos? ¿Lo dejamos hasta por ahí o no? Sí, se va entendiendo. Dejémoslo hasta por ahí nomás, ¿ok? Bien, a ver, completo. Traduzcamos al idioma que estamos usando ahora. El precio del completo es igual a 1 luca. El precio de la bebida es igual a 0,5 lucas. ¿Estamos claros? Entonces Sí. les pregunto a ustedes, chanchitos, a ver, ¿qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que prefieren? Ustedes empiezan a sacar su curva de indiferencia, que si yo quiero, ¿no es cierto?, toda la cosa, empiezan a optimizar sus decisiones marginales y la cacha a la espada, ¿no es cierto? Y llegan a varias conclusiones. Conclusión 1. Deciden graficar, ¿no es cierto?, su restricción presupuestaria. ¿Ok? Y aquí vamos a dibujar completos, y aquí vamos a dibujar bebidas. ¿Les tinca? Lo primero que ustedes se preguntarán es, bueno, ¿cuántos completos puedo comprar? Bueno, 2. 1, 2. ¿Y cuántas bebidas puedo comprar? Bueno, yo podría comprar 1, 2, 3, 4, 5, no, 4 nomás. ¿Ok? 4. Hasta ahí. O sea, si yo no me compro ningún completo, ¿no es cierto?, yo puedo comprar 4 bebidas. Si no me compro ninguna bebida, puedo comprar 2 completos. ¿Estamos claros? Chancho. Bien. Pero ¿y comer completo sin bebida o tomar bebida sin completo? Entonces uno podría decir, bueno, me compro un completo y me compro 2 bebidas. ¿Sí? Fíjate que un completo y 2 bebidas suman las mismas 2 lucas.
O sea, si yo digo esto, ¿no es cierto? Un completo y 2 bebidas, ¿no es cierto? Yo voy a estar ahí. Ahí está mi restricción presupuestaria, chanchito. No muy bien dibujada, digamos, pero está claro que esa es la idea. Ahora, si quieren la hacemos con la medida de cálculo, ¿no es cierto? Y la graficamos, ¿les tinca? Para que salga más bonito. Ya, po. ¿Lo hacemos así? Ya, ya. Vamos a una planilla de cálculo. Eso se me ocurrió que de repente, ¿no es cierto?, que eso podía ser entretenido. Ya, a ver. Entonces vamos... Espérate que suba el Excel. Bueno, prometo que última vez que nos dedicamos a hacer tonterías, ¿ya? Pero yo encuentro... No está mal esta cosa. Mira, vamos a compartir pantalla con la planilla de cálculo ahora, para que vean, así que... Ya. ¿Qué dijimos? Dijimos, bueno, que el precio de los completos, el P sub C, digamos, el precio del completo era 1 luca, ¿cierto? 1. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a hacer una tablita, ¿no es cierto? Vamos a insertar ahí una... Aquí vamos a tener el precio. Vamos a tener... el bien. El bien, y aquí vamos a tener el precio. ¿Ok? Y aquí vamos a tener completos, ¿no es cierto? Completo, y aquí vamos a tener bebida. Y dijimos, bueno, vamos a tener acá, ¿no es cierto? Entonces, que el precio es 0,5, ¿no es cierto? 0,5. Entonces, ustedes, lo primero que hacen es que se hace una pequeña tablita, ¿no es cierto?, analítica, ¿no es cierto? Dicen, bueno, a ver, yo puedo consumir, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, a ver. Si yo tengo 2 lucas, me faltaba eso, el ingreso. Ingreso es igual a 2 lucas. A 2 lucas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Supongamos, ¿no es cierto?, que yo digo, mira, me compro, no sé, 2 completos, ¿ok? Vamos a tener una tabla de valores aquí, una tablita. Tabla de valores, supongamos que 0 completos, 1 completo, 2 completos, 3 completos. ¿Les tinca? Y acá vamos a tener bebidas, ¿ok? ¿Ok? Y no por casualidad, ¿no es cierto? Las vamos a dibujar al revés. ¿Por qué 3 completos? Porque para ver, ¿No alcanzaban 2 nomás? vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Te tinca? Ah, ya. Porque aquí vamos a tener una curvita que diga ingreso, ¿ok? Entonces, si yo compro, eso. Y aquí voy a tener, ¿no es cierto?, a 2 lucas, ¿no es cierto? Igual, fíjate lo que voy a hacer acá. A 2, el ingreso que yo tengo, menos esa cantidad de bienes, por el precio del completo. El precio completo. Esto aquí debería ser completo ahí. ¿Ok? Eso, ¿no es cierto? Y lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, por el precio de los completos. ¿Les tincan? Por el precio de las bebidas. Para saber cuántas bebidas puedo consumir. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, cantidad de completos. Cantidad de completos. ¿Ok? Vamos a borrar eso, ¿no es cierto? Y aquí le vamos a poner bebidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Fíjate. Fíjate en la ecuación que puse aquí, en la planilla de cálculo. En la planilla de cálculo, ¿no es cierto?, puse el ingreso, que es la misma ecuación que habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, menos lo que gasto en completos. O sea, esta cantidad que está acá, ¿no es cierto?, esa, ¿no es cierto?, multiplicado por el precio del completo, que es 1. Eso, ¿no es cierto?, me va a dejar algo de plata, ¿no es cierto?, me va a sobrar algo de plata, ¿no es cierto?, y eso lo divido por la cantidad de bebidas, ¿no es cierto?, por el precio de las bebidas, ¿no es cierto?, y obtengo la cantidad de bebidas, ¿no es cierto?, que puedo comprar. Copiemos esta fórmula.
Espera. El ingreso, ¿no es cierto? Estaba en... Profesor, profesor, ¿sabe qué? Lo que ahí no entiendo es el cero. Cero, cantidad de completos, no compro completo. Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. Cero completo. Entonces copiemos. Veamos qué es lo que pasa para abajo. ¿Por qué me salió eso? Ah. Menos D4. Ah, esto hay que cambiar. Espera, que me equivoqué en una cosilla. Partido por el precio de la... ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy ahí? Debería estar ahí ya. Pesos B3. Ya, que es el precio del completo de la bebida. Todos ustedes saben manejar las claridad de cálculo, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto? No debería sorprenderlo, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo. Estoy controlando eso. Ya está. Ahí está. ¿Qué es lo que te está diciendo esta tablita? Está diciendo que si yo compro ningún completo, puedo comprar 4 bebidas con las 2 lucas. Si yo compro un completo, puedo comprar 2 bebidas. Si compro 2 completos, no puedo comprar bebidas. Y si compro 3 completos, ¿no es cierto? Puedo comprar menos 2 bebidas. ¿Qué significa comprar menos 2? Significa que yo tendría que darle 2 bebidas al viejo de la cafetería, ¿no es cierto? Porque no me alcanza la plata. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, ¿no es cierto? Están chicos, no está dentro de las posibilidades. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que me está diciendo esto además? ¿Cuánto cuesta cada combinación de estas? Adivinen. Aquí vamos a poner el costo de la canasta. El costo de la canasta. ¿Cuánto me cuesta esta canasta? Bueno, esa canasta me va a costar, ¿no es cierto?, esta cantidad de bebidas, ¿no es cierto?, la cantidad de bebidas por el precio de las bebidas. No, eso eran completos. Por el precio del completo, más esta cantidad de bebidas, ¿no es cierto?, por el precio de las bebidas. Mira, en ese caso me cuesta 2 lucas toda esa combinación. Y esta otra combinación que están acá, de nuevo se me olvidó congelarlo. Espérate. D2. Ahora sí. Ahí está. Fíjate que siempre la canasta me cuesta 2 lucas. ¿Se dan cuenta? Cualquier combinación de bienes, ¿no es cierto?, me cuesta lo mismo. Intentemos hacer algo. Insertemos un grafiquito. ¿Les tinca? Ahí está. ¿De acuerdo cuando hablábamos de la restricción presupuestaria? Ahí está. Puedo comprar 2 bebidas, 2 completos, o 4 bebidas, o cualquier combinación entre medio. Ahí está la restricción presupuestaria, chiquillos.
Este monito, ¿no es cierto?, nos permitiría, ¿no es cierto?, incluso hacer algunos ejercicios. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si es que yo le cambio el precio a los completos, y digo, mira, ¿sabes qué? Los completos subieron a 1,5. Miren lo que pasó con la recta. ¿Se dan cuenta de lo que les decía respecto del precio? Dejémoslo en 1 nomás. ¿Qué pasa ahora, no es cierto? ¿Se dan cuenta del movimiento que hace la curva? Si el precio sube, esta curva se va para abajo. Fíjense ustedes que puedo alcanzar a comprar hasta 2 completos. Si yo digo, mira, este precio subió a 1,5, miren lo que pasa ahí. La curva retrocede. La curva antes iba hasta acá, hasta 2. Dibujémosla. Bonitos. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? La curva que tenía antes, ¿no es cierto?, iba hasta ahí. El hecho de que haya subido de precio el bien completo, ¿no es cierto?, nos cambió el gráfico. ¿Qué tal? Lo que va a ocurrir es una herramienta pedagógica, el descueve. Esta línea ya no nos sirve de nada. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si ahora ustedes andan, en vez de 2 lucas, andan con 3 lucas? Bueno, tengo el problema de que aquí lo puse como de esta manera. Podemos cambiarlo para hacerlo interactivo. Eso. Para hacerlo interactivo. Mira, estamos desarrollando herramientas computacionales para ustedes. Mira, qué buena. No, está mal. Ya está. Fíjate lo que me pasa, ¿no es cierto?, si es que la curva, ¿no es cierto?, si es que yo le agrego ahora, ¿no es cierto?, si yo le agrego, ¿no es cierto?, si yo agrego más plata. Fíjate que aquí yo siempre tengo el gráfico, las cantidades, ¿no es cierto?, para un nivel de ingreso constante. Ahora la canasta entera cuesta 3. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, ¿no es cierto?, que yo podría comprar más bienes. Esta cosa no llega a 0, no está en 0. O sea, lo que me pasó acá, ¿no es cierto?, es que esta curva cambió de nivel. Mira, la curva anterior, ¿no es cierto?, que yo tenía antes, ¿no es cierto?, estaba entre 4 y 2. O sea, la recta anterior estaba ahí. ¿Alcanzan a ver eso? La recta anterior era esto. Cuando yo tenía cuando tenía 2 lucas, ¿no es cierto?, esta era mi restricción presupuestaria. Ahora que tengo 3, la restricción presupuestaria anda por ahí arriba. ¿Se entiende, chanchitos? ¿Sí? ¿Y por qué la gráfica, por ¿Eh? qué la gráfica no llega hasta el 3? Ah, porque no agoté el ingreso. Ah. O sea, yo podría seguir aumentando el consumo de bebida, ¿no es cierto? O sea, si yo agrego datos acá, ¿no es cierto? Pues digo, mira, la cantidad de bebidas, ¿no es cierto?, podrían ser 3, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá. Y yo agrego, por ejemplo, acá. Ahí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en ese caso, ¿no es cierto? Es que agrego. Ahí está. Ya sí, me lo entiendo. De nuevo, hagamos de nuevo la borra de ser idiota, pero no importa. Pero podemos agregar, ¿no es cierto?, la raya que teníamos antes. La raya que teníamos antes era entre 4 y 2. O sea, partía de ahí
y llegaba hasta ahí. ¿Se dan cuenta? De hecho, se le agradece la pregunta, ¿no es cierto? Porque esto me permite, ¿no es cierto?, explicar, yo creo, supongo que habrá quedado más claro ahora, ¿no es cierto?, lo que hice. Me va a permitir explicar con más facilidad, ¿no es cierto?, lo que sigue de esta parte de la materia. Pregunta, ¿estamos claros? Porque estamos en la hora. O sea, si estamos claros, nosotros lo dejamos hasta aquí, ¿no es cierto? Si no, chucha, ¿verdad que íbamos a fijar la prueba? Un primer control. ¿Para cuándo un primer control, chanchitos? Ahora, el 10, si no me equivoco, o puede que esté perdido, de repente algún compañero me puede corroborar, tenemos prueba de intervención social. Y ahí tenemos que leer caleta. Y por ahí yo creo que ese es como el punto en lo que hay que girar para tratar de acomodar un control y que no se nos caiga el pelo en el camino. Ya, vamos a cuidarles la cabellera entonces. Profe, ¿Sí? de hecho también el lunes de esta semana que viene también tenemos, no sé si prueba o control, pero también tenemos de análisis cuantitativo, pura matemática y también nos van a sacar los pelos. Ya, entonces la idea sería cuidar la cabellera, digamos. ¿Sí? Déjame ver una cosilla, ¿no es cierto? ¿Qué días podrían ser? Nosotros tenemos clases los días miércoles y jueves, ¿no es cierto? Sí, profe. Estoy echando una miradita al este otro lado. Bueno, dejemos de grabar a todo esto, porque ya no tiene sentido.